Ricla acoge este fin de semana las 13ª Jornadas Aragonesas de Paleontología. En ellas, diversos expertos harán un recorrido sobre los descubrimientos paleontológicos en la comunidad, como el cocodrilo de Ricla. El objetivo es mostrar el rico patrimonio paleontológico con el que cuenta Aragón, desde los fósiles más antiguos hasta los hallazgos más recientes en las cuevas del Moncayo. A lo largo de todas estas jornadas hay una serie de conferencias que tratan sobre diferentes grupos de fósiles y diferentes periodos geológicos, y yo creo que completan muy bien un recorrido histórico, geológico, por todo lo que es el territorio de Aragón, y encima basadas principalmente en fósiles de esta región. Los más pequeños también podrán aprender sobre este tema, y a lo largo de toda esta semana más de 300 escolares pasarán por las diferentes exposiciones. Aragón tiene un patrimonio paleontológico exquisito. O sea, yo muchas veces a los niños les digo que esto es el parque de atracciones de un paleontólogo, que puede disfrutar muchísimo y que, claro, hay que protegerlo, y no hay mejor manera de protegerlo que las nuevas generaciones lo conozcan. Si lo conocen, pues es la manera de que esto pueda seguir adelante y tenga un desarrollo como debe de ser. Además de las charlas, también se realizará una excursión al Cretácico de Josa.